Predicación, 9 de agosto de 2026. Serie, El camino de la sabiduría. Tema, El hombre sabio es fuerte. Cita, Proverbios capítulo 24, versículos 1 al 6. Y vamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 24. El domingo pasado acabamos el capítulo 23. Hoy vamos a Proverbios capítulo 24 y vamos a estar en los versículos del 1 al 6. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de que el hombre sabio es fuerte o la mujer sabia es fuerte. Y eso es muy importante, amados hermanos, porque la fortaleza del creyente no viene de cuán competente seas, viene de cuánto abraces la sabiduría de Dios. Ahí está la fortaleza del creyente. Por eso el salmista, por eso David en uno de sus salmos dijo: alzaré mis ojos a los montes. Y hace una pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De los montes acaso? Inmediatamente dice de dónde viene su socorro y fortaleza. Dice: mi socorro viene de Jehová. ¿Qué hizo? Y empieza a escribir algo precioso. No dará mi pie al resbaladero. Y es precioso porque es un hombre que, como tú y como yo, pasó por situaciones incluso más difíciles que las que tú y yo estamos pasando. Su suegro no lo quería, incluso lo quería matar. ¿A cuántos de aquí tu suegro te quiere matar? Uno. Vamos a orar por Manolo. Nada más uno, pero David pasó eso. Después sus hijos le quitaron el reino, sus hijos lo querían matar. Tuvo unas de situaciones tremendas, pero él entendía que su fuerza estaba en que Dios lo había llamado y que Dios lo sustentaba. Eso debe ser muy claro para el creyente. No debes olvidar que lo que sustenta tu vida y lo que hace fuerte al creyente es la fe. Por eso Juan lo dice: esto es lo que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Y el que ha vencido al mundo es que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es maravilloso, hermanos, tener esta clase de promesas y sobre todo visualizarlo, vislumbrarlas para poder decir: sí, la fortaleza no proviene de cuánto sé de la Biblia, proviene de depender de lo que Él ha dicho. Así que vamos a estar en Proverbios 24 del 1 al 6. Y hermanos, hay dos decisiones que afectan siempre la forma del hombre al caminar en este mundo. Dos decisiones que van a afectar el caminar del hombre en este mundo. La primera decisión tiene que ver con formar tus propios conceptos, con formar tus propias opiniones, con tener un modelo ético o moral, lo cual, si tú decides vivir de esta manera, te va a llevar a afrontar consecuencias en decisiones que a lo mejor vas a tomar que no son las más adecuadas. La segunda decisión que va a siempre influenciar en el caminar del hombre tiene que ver con una pregunta. Y la pregunta es: ¿Dios es real? ¿Dios es verdad? Si afirmamos que Dios es real y que Dios es verdad, entonces esta decisión va a afectar nuestra vida para siempre y va a determinar nuestra forma de caminar y relacionarnos con Dios. Si Dios es como la Biblia enseña que es, entonces, amados hermanos, debemos tomar la palabra de Dios como lo que es: la misma verdad de Dios exhalada por Él mismo. Por eso Pablo se lo dice a Timoteo: Timoteo, tienes que saber algo. Toda la escritura, le dice, es inspirada por Dios y es útil para enseñar. ¿Para qué más es útil? ¿Para qué más? Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente, ¿qué? Preparado para toda buena obra.
Si Dios es la verdad misma, si Dios es la justicia, la santidad, el amor, el poder, Él es omnipresente, omnisciente, entonces todo lo que Dios nos ha comunicado en la palabra, amados hermanos, es absoluto y es innegable. No hay duda en esto, ¿verdad? Y este entendimiento, amados hermanos, nos lleva a entender cuál es nuestra posición. Nuestra posición delante de Dios es que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Él es el Señor y nosotros somos sus siervos. Así de sencillo. Por lo tanto, si el Señor dice a la derecha, ¿qué hace la iglesia? A la izquierda. Así como cuando se subió el Señor a la barca y se durmió, ¿te acuerdas? Se durmió y viene la tormenta y entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que los discípulos estaban tan espantados y el Señor dormido. Y fueron con el Señor y le dijeron, Maestro, despiértate, ¿no te da pendiente que perecemos? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Sí, perdón. ¿Así? ¿Qué les dijo? Hombres de poca fe. ¿Por qué les dice hombres de poca fe? Porque antes de subirse a la barca, el Señor Jesús ya les había dicho, pasemos al otro lado. Él ya había dicho una palabra y los discípulos tenían que depender de ella. A pesar de la tormenta y las situaciones, ellos tenían que reposar como el Señor estaba descansando porque iban a llegar al otro lado. Por lo tanto, cuando estaba dormido el Señor, los discípulos lo despertaron. Y cuando el Señor les dijo a los discípulos, vengan y velen conmigo, estén despiertos, ¿qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Hermanos, si Él es el Señor, todos nosotros debemos responder a su palabra diciendo siempre, amén, Señor. Por eso Apocalipsis, el Señor le dice a una iglesia, yo soy el amén, el testigo fiel y verdadero. Esa debe ser siempre la respuesta que el creyente tiene que dar. Y es que, hermanos, la sabiduría del Señor es maravillosa. Y sin el clamor de esta sabiduría, el ser humano vive en una distorsión total. Por eso la palabra de Dios en Proverbios habla en el capítulo 2, dice que la sabiduría clama. La sabiduría siempre está hablando en todas partes, diciendo hasta cuánto, oh simples, amarán la simpleza. O sea, como diciendo, regresen a mí, regresan los caminos que yo he determinado para ustedes. Y esto es algo que el creyente jamás tiene que olvidar, que el hablar de Dios, amados hermanos, siempre va a ser una lumbrera en nuestro camino. Por eso la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y luego dice, y lumbrera, ¿a qué? A mi camino. ¿Qué es una lumbrera, hermanos? ¿Qué es una lumbrera? ¿Es igual que la lámpara, la lumbrera? No, es que una lumbrera a mi camino. Y por eso, amados hermanos, el creyente siempre tiene que comprender que su fuerza proviene de depender de la palabra. Ahí viene. Vamos a nuestro primer punto. Queridos hermanos, una persona, un hombre o una mujer que ama la sabiduría de Dios es fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque estas personas, y el primer punto se llama, estas personas distinguen bien. Estas personas tienen bien claro cuáles son sus prioridades. Vamos al versículo 1 al 4 de Proverbios 24. Dice, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Hay una constante en la palabra de Dios, así como la constante de la necedad que la Biblia ha estado martillando.
También hay una constante en Proverbios y es: no tengas envidia de los malos o de los que prosperan sin conocer a Dios. Y esto es algo que el creyente pasa siempre. Algunos ya lo pasaron, algunos lo van a pasar, algunos se lo van a preguntar: ¿por qué, Señor, si yo estoy buscando tu presencia, amándote siempre, no me va tan bien como el fulanito que no te hace caso, que incluso hace lo malo? Y la palabra de Dios viene y dice: hey, no tengan envidia de eso. ¿Por qué? Porque el creyente conoce perfectamente, hermanos, perfectamente cuál es el fin. Es decir, todos nosotros que hemos conocido al Señor, que amamos al Señor, sabemos perfectamente distinguir, o tal parece que Proverbios nos invita a saber distinguir o valorar lo que vale y de lo que es efímero. Eso es muy importante porque todos nosotros hemos pasado por eso. Un día ves a tu amiga que trae a su galán bien guapo y tú dices: ¿y para cuándo yo? ¿Quién fuera tú, amiga? ¿Qué envidia me da? Y hay un montón de cosas que tú empiezas a decir: ¿y para cuándo yo? Pero la palabra del Señor viene y dice: no tengas envidia de nada de eso. Porque el creyente, amados hermanos, el hombre sabio, entiende perfectamente que la sabiduría de Dios es una luz que le lleva a distinguir o a valorar lo que realmente necesita para seguir adelante. Por eso el Señor viene y dice: no hagan tesoros en la tierra, no los hagan en la tierra, hagan tesoros en los cielos. Y Salomón empieza su libro en Eclesiastés diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Todo es vanidad. De hecho, el significado de la palabra eclesiastés significa asamblea o predicador. Y cada que se hay una asamblea o que un predicador va a hablar, hermanos, siempre tiene algo que decir. Y así empieza Eclesiastés. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y es que Eclesiastés, hermanos, es una autobiografía de la vida de Salomón, que él tuvo grandes expectativas de la vida de todos aquellos que no seguían a Dios. Si tú lees Eclesiastés capítulo 2, te vas a dar cuenta que dice Salomón: yo me di a los placeres, no le negué nada a mi corazón, porque quería entender en dónde los hombres ponían su esperanza. Y entonces Salomón, con toda esa sabiduría que tenía, una vez dijo: no voy a seguir tu consejo, Señor. Y entonces quiso vivir de acuerdo a todas estas personas que no querían saber nada de Dios. Y la conclusión de Salomón fue: todo es aflicción de espíritu. Y si tú lees Eclesiastés hasta el final, te vas a dar cuenta que Salomón escribió algo en Eclesiastés y dijo: esto es el todo del hombre. ¿Cuál? Teme a Dios y que guarde sus mandamientos. Un hombre, el segundo hombre más sabio que ha pisado esta tierra, que se dio a los placeres, y su conclusión fue: vanidad de vanidades es. Por eso Proverbios y Eclesiastés son libros, amados hermanos, ¿sí?, sapienciales o de toda sabiduría, que muestran la preciosa sabiduría y la verdad de Dios, pero también están para advertirnos qué camino es el que nos puede llevar a errores trágicos. Hermanos, si nosotros consideramos o atesoramos el mundo sin considerar el temor de Dios, si uno de nosotros busca estar satisfecho fuera de Dios, estamos viviendo fútilmente. Porque solamente en Dios podemos encontrar plenitud y vida. Por eso Proverbios lo dice muchas veces: es mejor lo poco con el temor de Jehová que tener mucho en una casa llena de conflictos. Porque el creyente, amados hermanos, sabe distinguir.
Y Salomón tenía toda la autoridad para escribirle al creyente. Mira, regresemos unos versículos atrás a Proverbios 23, 17 al 19. Proverbios 23, 17 y al 19. ¿Lo tienes? Otra vez Salomón, ve lo que dice. No tenga, ¿qué? Tu corazón, ¿qué? Envidia de quiénes? De los pecadores. ¿Sí? Ahí te va. Aprende a distinguir. Ve lo que dice. Antes, fuerte, hermanos. ¿Qué tienen que hacer? Persevera en el temor de Jehová los domingos en Harvest. Alguien dijo por ahí, amén, sí. Bueno, también, sí. ¿Cuándo tenemos que perseverar en el temor de Jehová? Todo el tiempo. Porque ciertamente hay fin. O sea, muchos viven como si no fueran a morir nunca. Y como si no se fueran a enfrentar ante el Dios justo. Dice, y tu esperanza no será cortada. Oye, hijo mío, y sé sabio. Y endereza tu corazón, ¿a dónde? Al camino. Salomón tenía toda la autoridad para decirnos, ni envidies nada y dedícate a perseverar en el temor de Dios todo el tiempo. Pablo lo diría de otra manera. Colosenses 3:14. No, Colosenses 3 del 1 al 14, perdóname. Si quieres buscarlo. Sí, búscalo. Colosenses 3 del 1 al 4. Colosenses 3 del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, échale ganas para el éxito, dice. No, hay muchos creyentes que buscan a Dios como el instrumento de su éxito. No, hermanos. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Esa es nuestra más grande posesión y tesoro. Hermanos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hermanos, morimos al pecado. Hermanos, resucitamos con Cristo. Deberías estar muy contento, porque esa fue una obra extraordinaria que tú no podías lograr ni yo, solamente Él. Y al tener este tesoro tan grande, hermanos, entonces podemos glorificar a nuestro Señor. No envidies nada de eso. En cambio, regresemos a Proverbios. En cambio, ve lo que dice el versículo 3 y 4. Porque el hombre sabio sabe en dónde va a estar su prioridad siempre. Proverbios 24:3. Ya que te dijo, no envidies nada de eso, ni quieras estar con ellos. Y ve el 3. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Hermanos, el hombre o la mujer sabia saben en dónde están sus prioridades, distinguen perfectamente qué es lo que es real, lo verdadero y lo que es efímero. Y yo sé que los deleites de este mundo son muy atractivos, queridos hermanos, pero no se comparan a la belleza de
nuestro precioso Cristo y a las riquezas que todos nosotros tenemos en Él. Si el Señor Jesús, hermanos, no se presenta como la base de todo lo que hacemos en nuestra vida, al final estaremos trabajando en vano siempre. Y te sabes perfectamente el Salmo 127:1, que dice que si Jehová no edificara la casa, ¿qué pasa? En vano estás trabajando. Si tú crees que vas a poder edificar a tu familia, edificar a tu esposa, a tu esposo, a la iglesia, con todo tu conocimiento y con todo los estudios que puedas tener, amados hermanos, no es con eso con lo que se edifica. La manera que nosotros podemos edificar a nuestra familia, a la iglesia, es comprender que es Dios el que tiene que ir haciendo la obra. Por eso el Salmo 127 lo dice: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y luego dice el salmista: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto es algo que debes comprender completamente, de que la manera en que nosotros vamos a edificar, hermanos, se trata con la palabra del Señor todo el tiempo. ¿Por qué crees que el Señor le dijo ahí en el Antiguo Testamento: no se apartará esta palabra de tu boca? ¿Por qué crees? ¿Porque no tenían nada que hacer los judíos o por qué? Que es la única manera. La única manera. No hay otra. Y eso se lo encargó el Señor a muchos hombres y mujeres de la Biblia. Y uno de ellos es Josué. Josué estuvo en un punto que a mí no me hubiera gustado estar nunca. Porque el Señor le dijo: tú vas a repartir esta tierra. Y tenía a 12 que querían lo mejor. Entonces imagínate, le da la tierra: tú y Neftalí te toca esta tierra. Entonces Rubén dice: ay, ¿por qué a él? ¿Te ha pasado? A ver, los que son papás, que tienen más de 2 hijos. Es tu consentido, ¿verdad? No. Pero imagínate a Josué, y lo que el Señor le dice a Josué es una promesa preciosa, pero también lo alienta. Le dice: Josué, tú vas a repartir por heredad la tierra y yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y ahí uno dice: gloria a Dios que Él está con nosotros, ¿verdad? El Señor nos ha dicho: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos: gloria a Dios que Él está con nosotros. Pero no todo se queda ahí, iglesia. El Señor le dijo a Josué: yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Solo te mando una cosa: que te esfuerces y seas valiente. Si soy revaliente, Señor, soy el mejor guerrero que tienes. No. Sí, qué bueno, Josuecito, que eres valiente y esforzado, pero en lo que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente es en que nunca se aparte ni a tu derecha ni a tu izquierda este libro que yo he escrito. Y es lo mismo que el Señor le dice al creyente: yo estoy con ustedes, aleluya, gloria a Dios, pero les encargo el evangelio, les encargo crecer en la gracia, les encargo que estén llenándose de su palabra. Y ahí decimos: qué flojera, ya todo me lo sé, ya tomé 50 cursos. Y es ahí, hermanos, donde el Señor le dice a Josué: muy bien, estoy contigo, esfuérzate y sé valiente, porque el Señor sabía lo que Josué iba a pasar. Y llega ahí Josué 27, cuando ve Josué que todo el pueblo se había desviado y que andaban buscando a otros ídolos, y Josué se levanta, un hombre totalmente entendido, que supo que su fortaleza venía del Señor, y proclama y dice: ustedes hagan lo que quieran, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Un hombre que entendió que Dios ya les había dado algo, pero se tenía que esforzar y ser valiente en buscar y en buscar y en buscar
inquirir, inquirir, amar, amar, alabar y alabar. Hermanos, ¿cuándo vamos a acabar de estudiar la Biblia? Hasta que Él venga. Y lo que fortaleció a Josué, si tú estudias el libro de Josué, te vas a dar cuenta que él siempre se esforzó en buscar la palabra siempre. Siempre. El Salmo 27:4, David otra vez dice, te lo sabes, una cosa he demandado a Jehová. Se oye fuerte esa palabra, ¿no? ¿Cuántos de ustedes le han demandado algo al Señor? Uy, decimos, ay. Pero David dice, una cosa le he demandado al Señor. Y pues ahí si me la quieres dar, pues está bien, Señor, tú eres soberano. Yo ya te lo pedí. Si tú me lo quieres dar, está bien. Si no, está bien. ¿Dijo eso David? No. Una cosa he demandado a Jehová y luego dice, esta, ¿qué? Buscaré. ¿Te das cuenta? Dios te ha dado todo al creyente. Tienes la sabiduría a tu disposición, pero el Señor dice, búscala. Búscala como tesoro, como la plata. Búscala. Y viene el Señor Jesús y dice, el que busca, encuentra. El que llama, te la abrirá. David le dijo, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. ¿Cuál? Que me vaya bien en el business que acabo de hacer. Porque si me cae ese business, Señor, doy el diezmo. Te lo prometo. No, dice, ¿cuál fue la demanda de David? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Y para qué, David? Para contemplar la hermosura de Jehová. Hermanos, a eso venimos hoy. No a llenarnos de conocimiento. Venimos a contemplar lo precioso que es el Señor. Y Él es tan precioso que le decimos santo, solo tú eres santo, digno, sin igual en gloria, incomparable eres Dios. Oh, aleluya. Y, Señor, ven, porque estamos contemplando la belleza del Señor. Y ahí está donde el hombre sabio tiene su fuerza, que distingue perfectamente y que sabe en dónde están sus prioridades y que la manera en que va a edificar es por medio de todas las bellas palabras de vida que salen de este libro. Hermanos, tenemos que proseguir y ganar más de Cristo. Así como Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué decía? ¿Qué decía, iglesia? ¿Qué decía? ¿Prosigo a dónde? Al blanco. ¿Y cuál es el blanco? Cristo. Cristo. Así que es muy importante, hermanos, que tengamos nuestras prioridades bien. No hay nada más hermoso que Él. Nada. Vamos a nuestro segundo punto, querida iglesia. Una persona que ama la sabiduría de Dios es fuerte. Y es fuerte porque sabe que la victoria viene del consejo. ¿Cuántos sabían eso? ¿Sí? ¿No? Bueno, hoy vamos a ver que la Biblia dice que la victoria del creyente está en el consejo. Sí, sabemos que el Señor murió, resucitó y Él venció la muerte. Ya estamos, somos más que vencedores en Cristo. Aleluya, gloria a Dios.
Pero mientras el Señor regresa, necesitas el consejo de Dios a través de los hermanos de la iglesia. Mira, vamos a Proverbios. Proverbios 24, versículos del 5 y 6. ¿Lo tienes? Para que lo subrayes. El hombre sabio, ¿qué es? Es fuerte. Y de pujante vigor, ¿quién? El hombre docto. ¿Qué es el hombre docto? Uno que está preparado, que está constantemente conociendo y aprendiendo, es de empujante vigor. ¿Por qué? Porque sabe lo que Dios quiere. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios le llama a David el hombre conforme a mi corazón? Si cuando estudiamos la vida de David decimos, híjole, la regó varias veces el Davidcito. Pero Dios le dice, él es un hombre conforme a mi corazón. ¿Y sabes por qué Dios le llama así? Sencillo, porque David sabía lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que Dios quería? Lo vemos desde Génesis. Cuando sale corriendo Jacob y dice la Biblia que pone una piedra, iba huyendo de Esaú, porque acuérdate lo que pasó, engañó a su papá, transó a su hermano, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas, la mamá ya estaba con su hijito, sí, engaña a tu papá para que te dé la primogenitura, y dice la Biblia que Esaú era así bien velludo como yo, pero Isaac era lampiño. Y todavía la mamá le dice, ponte ahí un vellón para que cuando tu papá Isaac, que está medio ciego, te toque, sienta que tú eres Esaú. Y ahí van los dos. Y lo hace y Esaú se da cuenta y todavía Isaac le dice como que hueles a Isaac, pero tienes vello como de Esaú. Y bendice a Isaac. Y entonces sale corriendo, huyendo por las tranzas que hizo y llega a un lugar en donde pone una piedra, se duerme, tiene un sueño y cuando él se levanta dice, no es más que puerta del cielo y casa de Dios. Y en ese momento ungió la piedra y le puso nombre, aquí será llamado Betel, que Betel quiere decir la casa de Dios. Desde ahí el Señor está queriendo tener una casa. Gloria a Dios que vino Cristo. Porque cuando Él muere y resucita, hermanos, pone la realidad de la morada de Dios, que es la iglesia. Pero desde Génesis hasta que David llegó, David entendió que Dios necesitaba una casa para morar. Y Él dijo, yo quiero hacer esa casa. Tú sabes que no se le permitió a David por toda la guerra que había pasado, pero se lo dio a Salomón. David era el hombre conforme al corazón de Dios porque sabía lo que su Señor quería. Hoy, hermanos, tenemos toda la palabra de Dios. Nosotros también sabemos lo que Él quiere. ¿Sí o no? Pues sí, pero es bien difícil, pastor. Ya estás es cara de que me quieres convencer. De que yo te diga, sí, ¿verdad? Así. Está bien difícil, pastor. Hasta parpadeas más. No, hermanos. ¿Por qué? Cuando tú entiendes que la vida del cristiano y la fuerza del creyente proviene de depender de su palabra y depender de otros creyentes, hermanos, el gozo estará en tu corazón siempre. Porque yo estoy hablando mucho de David, pero David también dijo, me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Tristemente, hermanos, 6 de cada 10 creyentes piensan que con orar y leer en su casa es suficiente. No, conocer hermanos es complicado. Luego son medios, no son ovejas, son abejas, pican re fuerte. No, yo estoy mejor aquí en la casa. ¿Para qué me meto en broncas?
y no se han dado cuenta que esto no es así. Hermanos, la victoria del creyente está en lo que Cristo hizo y en la iglesia, en el consejo de la iglesia. Por eso ahí el versículo 5 y 6 de Proverbios dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto. Y esto no se refiere a tu competencia, sino que nuestra competencia proviene de Él. Mira, acompáñame a 2 Corintios, por favor, 3. 2 Corintios 3. Cuando la Biblia dice de pujante valor el hombre docto, sí está hablando de aquel que conoce la Escritura, pero que entiende de dónde viene su competencia. No de cuán sabio seas o que tengas un carácter fuerte o una mente de tiburón, de ahí no proviene. O de que te sepas toda la Biblia. Yo soy el teólogo del teólogo, tengo un doctorado en divinidades, me sé todos los dones, tengo todos los ministerios. Cálmate tú. No, se trata de que comprendas que tu competencia viene de Él, lo que va a hacer que seas de pujante vigor. Fíjate, 2 Corintios 3. Aquí Pablo está presentando una defensa porque los falsos maestros estaban poniendo en tela de juicio su competencia. Y cuando alguien te acusa, ¿cuál es la primera reacción de todos? Afirmaciones directas, ¿no? Nel, ¿y tú qué? ¿No te has visto tú acaso? Así, pero ve cómo un hombre lleno de sabiduría, de pujante vigor porque era muy docto, comprende el caminar del creyente. Dice, empieza con preguntas. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿Qué pregunta? Este es un rotundo no. Versículo 2, ve el rotundo no. Nuestras cartas sois vosotros. Escritas primero ¿en dónde? En nuestros corazones. Hermanos, ve la belleza de la iglesia. Pero cuando el apóstol Pablo y todos los apóstoles anunciaban el evangelio, todos los hermanos quedaban grabados en el corazón de ellos. Por eso Pablo le dice a Timoteo, recuerdo tus lágrimas. Me acuerdo de ti en mis oraciones, porque me acuerdo de ustedes. Y Pablo viene y dice, estas cartas están escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida ¿por quién? Por nosotros. Ve qué belleza, qué cuadro tan hermoso de la iglesia. Cuando predicamos el evangelio, hermanos, los llevo en mi corazón. Y aun cuando predicamos el evangelio, queridos hermanos, esta carta es expedida por nosotros, dice Pablo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, la función del ministerio de predicar el evangelio no es tener mega iglesias, no ser los cartas en ustedes. Porque todos nosotros tenemos que ser una carta abierta a fin de que los hombres puedan leer al Cristo que está en nosotros. ¿Te das cuenta la diferencia? No se trata de la fama de la iglesia, ni de tener nuestro canal de YouTube, el TikTok o pequeñas cápsulas de cómo interpretar la Biblia. Se trata de escribir cartas con la tinta, el elemento que es Cristo en ustedes, para que cuando ustedes vayan a otros lados, para que cuando sus compañeros de trabajo o cualquier otra persona les conozca, puedan leer a Cristo en ustedes.
Y esa es la labor de los que predicamos aquí. No es decirte pórtate bien, no es decirte sé moral, no es decirte ven a Cristo y tus problemas se van a acabar. Nuestra labor es escribir a Cristo en ustedes. Y esa es la carga más fuerte que cuando nos paramos a predicar tenemos todos los que anunciamos el evangelio aquí en esta iglesia, que Cristo sea escrito en ustedes. Porque si esto pasa, comprendemos, hermanos, de dónde viene nuestra competencia. Versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y ve lo que dice. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Ya ve, pastor, la letra mata, no hay que estudiar tanto. No se refiere a esa letra. Se refiere a la letra de la ley que daba exigencias que el hombre no podía cumplir. Pero el Espíritu nos ha dado vida. Hermanos, Dios es nuestra competencia. Y Él es la fuente de nuestro vigor. Versículo 5. Vamos a Proverbios ya para ir terminando. Proverbios 24, versículo 5, versículo 6. ¿Ya lo tienes? Porque con ingenio harás la guerra. Y subraya lo que sigue. Y en la multitud de quienes, ¿qué hay? ¿Y de cuál consejero? De mi cuate el Filemón, que aunque tiene nombre bíblico, pero da unos consejos que tú dices, no inventes. ¿A de ese consejero? No, ¿de cuál multitud de consejeros está? Allí está la victoria, hermanos. Proverbios 11:14. Subráyalo también, por favor. Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Es decir, donde no hay aquellos que entienden que su competencia proviene de Dios, donde no hay aquellos que entienden que dependen y su fortaleza viene de este precioso Dios de la sabiduría, entonces caerá el pueblo. El pueblo cae. De hecho, así han salido muchas sectas, ¿te has dado cuenta? Que empiezan a decir barrabasada y media y se empiezan a inventar un montón de doctrinas y el pueblo cae. Y la Biblia dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Y ve, mas en la multitud de consejeros que hay, seguridad. Proverbios 15:22. Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados. ¿En dónde? Donde no hay consejo. Mas en la multitud de consejeros que se afirman. Hermanos, necesitamos la iglesia. Salomón tenía mucha sabiduría, ¿verdad que sí? Pero él tenía que edificar el templo. Y él no lo podía edificar solo. Y él comprendió en su sabiduría que necesitaba a otros para poder llevar a cabo la obra que Dios había encomendado. Y dice la palabra de Dios en el primer libro de los Reyes que Salomón mandó a traer a Hiram,
Acuérdate de ese nombre, Hiram. Y dice la Biblia que él era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre era de Tiro y trabajaba el bronce. Y dice en primer libro de Reyes, capítulo 7, versículo 13, que Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra del bronce. Y Salomón, teniendo toda la sabiduría, él comprendía y decía, necesito a otros para que edifiquen. Y ese es el pensamiento que tú y yo debemos tener cuando estamos en la iglesia. Hermanos, nos necesitamos y somos miembros los unos de los otros. Y dice la palabra del Señor que entonces Salomón trajo a Hiram y le dijo, mire Hiram, tú eres experto en el bronce, yo no. Yo tengo sabiduría, Dios me ha dado todas las riquezas, pero el que sabe trabajar el bronce eres tú. Y dice la Biblia que entonces Hiram dijo, va, me aviento toda la obra que tú quieres. Y lo primero, hermanos, que Hiram edificó fueron 2 columnas. Dice la Biblia que en el pórtico del templo edificó 2 columnas. Fue lo primero que edificó. Y recuerda que en la Biblia las columnas representan el testimonio de Dios. En Éxodo vemos que cuando Moisés adora al Señor, levanta unas columnas, 12 columnas, como un testimonio de las 12 tribus de Israel. Si vas a Apocalipsis te vas a dar cuenta que va a haber 12 cimientos, uno con cada nombre de los apóstoles, etcétera, etcétera. Pero estas columnas representan el testimonio de Dios. Y dice la Biblia que Hiram levantó estas 2 columnas y a una, a la que estaba del lado derecho, le puso el nombre de Jaquín. Jaquín, no Joaquín. Jaquín, que significa Él establecerá. Y la otra columna que estaba en el lado izquierdo le puso Boaz, que significa en él hay fortaleza. Hermanos, los nombres de las columnas testifican que el Señor iba a establecer su edificio, su casa, su iglesia. Por eso el Señor dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también muestran estas columnas que la verdadera fortaleza, y esto quiero que tú lo comprendas bien, la verdadera fortaleza está en lo que Dios ha edificado en la iglesia. Por eso Efesios 6, el apóstol Pablo lo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados. Y luego le dice, por tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Y la armadura de Dios tiene las medidas de la iglesia. Si tú te la quieres poner solo, allá tú. Pero es en la iglesia, hermanos, donde está la verdadera fortaleza, porque la iglesia está encargada de anunciar la verdad de la sabiduría de Dios siempre. Por eso necesitas a la iglesia. Salomón necesitó a Hiram. E Hiram necesitó lo que Salomón tenía. Hermanos, yo necesito al Cristo que está en ustedes. Y ustedes necesitan al Cristo que está en mí. Por eso la Biblia dice, allí está la victoria, en la multitud de consejeros. Es donde somos fortalecidos. ¿La iglesia les ha consolado alguna vez, hermanos? ¿Sí? ¿Has recibido consolación de la iglesia alguna vez? Aunque sea de un hermano. ¿Sí? ¿No te sientes fortalecido? Y llegó el hermano a consolarte. ¿Y cómo te consoló? Échale gana. ¿No? ¿Qué te dijo? Confía. Dios es bueno. Hermanos, alabado sea el Señor, porque tenemos el Espíritu Santo. Que Cristo sea magnificado, porque tenemos la iglesia.
y que nuestro Padre sea exaltado porque tenemos la Biblia. Tú y yo, hermanos, no nacimos de nuevo para caminar en soledad, sino para pertenecer los unos a los otros. Así que no termine el culto y te eches a correr. Ve con varios consejeros, porque los necesitas. Y esto, hermanos, esto es la gloria de Dios. ¿Sabes? Dios no busca una iglesia muy espiritual, ni siquiera una iglesia victoriosa. Está buscando una iglesia gloriosa. Porque cuando habla de la gloria de Dios, está hablando de la expresión de Dios mismo. Y la expresión de Dios mismo la da el amor que hay entre los hermanos. Por eso para el Señor la iglesia es preciosa, ¿eh? Y debe serlo para nosotros. Vamos a terminar con 1 Corintios, por favor. 1 Corintios 14. Primera de Corintios 14, 24 al 25. Viene hablando Pablo de los dones con los corintios. Ya no se distraigan en los dones, les dice. Les enseña un camino mejor ahí en 1 Corintios 13, que es el amor. Y luego le da a la iglesia la manera o la mejor manera de predicar el evangelio. 1 Corintios 14, del 24 al 25 y terminamos. Viene hablando Pablo de que si todos entran y ven en la iglesia todos hablando de lenguas, dirán, están locos. Y viene el 24, pero si todos profetizan. A ver, escuela dominical, ¿qué es profetizar? Eso. ¿Se aprendieron bien? O más o menos. Allá está su maestro, ¿eh? Ahí anda. Está oyendo. ¿Qué es profetizar? Decirle al hermano, Dios me reveló con quién te tienes que casar. ¿Con quién? Conmigo. Uy, uy, uy. Eso no es profetizar. Eso es fumar quién sabe de cuál. Eso no es profetizar. Ni decir, tuve un sueño contigo, hermano, en donde te veía que llenabas el Estadio Azteca. ¿Sabes cuántos me han dicho eso? Un montón. Y yo, pues, ¿para cuándo? Porque hace tiempo así me llegó uno. Hermano, así dice el Señor. Tú vas a llenar el Estadio Azteca. Yo, no, eso no es profetizar, hermanos. Profetizar es hablar este precioso libro. Y viene Pablo y le dice a la iglesia, pero si todos profetizan, o sea, si todos están llenos de la palabra de Dios, si todos saben que su fortaleza proviene del hablar de Dios, dice, si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, ¿qué dice? Por Isaí, Moy y Miguel es convencido. Es convencido. Por todos es juzgado. Ay, pastor, la palabra de Dios juzga y trae luz para que el hombre se arrepienta. Y dice el versículo, por todos es convencido, versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto y ve qué hermoso. Y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando, ¿qué? ¿Quieres predicar el evangelio bien? Entiende que necesitas al hermano postrándose, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Hermanos,
La victoria está en la multitud de consejeros, ¿eh? Ahí está. No pretendas andar solo. Ni digas la iglesia es para cargar pila el domingo. Ya cargué pila, ahora sí, con todo mañana, San Lunes. No. La iglesia es para venir y pertenecer y entender que somos miembros los unos de los otros. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias que nos has puesto en la iglesia. Gracias que nuestra fortaleza no depende de lo mucho que sepamos o lo poco, sino que proviene de tu palabra y de tu hablar. Qué gran salvación es esta, Señor. Nadie nos podemos jactar delante de ti. Absolutamente no hay nadie que pueda jactarse delante de ti, porque todo proviene de ti. Señor, llévanos a buscar más de tu palabra y de tu sabiduría y comprender que pertenecemos los unos a los otros y que ahí está la afirmación de nuestros pensamientos en la multitud de consejeros. Señor, que el consejo de tu palabra siga guiándonos y que amemos cada vez más todo lo que tú eres, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.